pionera de la ciencia ficción, no solo en Argentina, sino para todos los hispanoparlantes. Aprendió a leer a los 5 años. Nadie recuerda cómo. Tal vez a escondidas, tal vez jugando. Como se aprende a bailar, como se aprende a dibujar, como se aprenden las cosas indispensables de la vida. A los 7 años decidió que iba a ser escritora, cuando cayeron en sus manos las páginas de un libro prohibido. Las minas del rey Salomón. Comenzó su carrera siendo una autora de nicho, publicando en revistas de fantasía y ciencia ficción. Hoy es una de las principales exponentes del género, junto con Elia Barceló y Daina Chaviano. En el primer encuentro de episodios de un futuro anterior, el grupo editorial Planeta presenta a la leyenda del fantasy latinoamericano, a la gran Angélica Gorodischer. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahí estoy un poco más relajado, ¿vieron? Siempre un primer episodio es algo con lo que uno tiene que lidiar con cosas nuevas, así que tengan mucha paciencia, pero ya vamos a entrar de una a lo que tiene que ver con lo que preparamos para el programa de hoy, que como dijimos va a estar dedicado a Angélica Gorodischer. Tengo la mesa llena de libritos para mostrarles, libritos de ciencia ficción, libritos de fantasía, libritos de Angélica Gorodischer. Y voy a contarles que llego a la autora a través de que se llama La ciencia ficción argentina. Aquí hay un compilado de textos que dieron origen al movimiento en nuestro país. ¿Y saben qué dice aquí? Y ahí es donde me enamoré de esta autora. Aquí dice que Angélica Gorodischer fue la primera mujer que escribió ciencia ficción en nuestro país, con todo lo que ello representa. Lo que me pareció más paradójico de esto que les estoy contando es que yo no conocía a la autora antes de que llegara a mis manos este librito. Y buceando y demás en la red para buscar data sobre esta mujer, me encuentro con que, por ejemplo, en Estados Unidos es recontra famosa. Era amiga de Ursula K. Le Guin. Recibió premios en el extranjero, en universidades de Estados Unidos por su obra. O sea, era un exponente importante del género en Argentina y Latinoamérica. Pero así todo, en Argentina no ha sido muy renombrada en el último tiempo. Va a pasar a formar parte de su obra Calpa Imperial, de la colección del grupo Planeta Minotauro Esenciales, que es una colección que se dedica justamente a recopilar a las obras más importantes del género de ciencia ficción, fantasía y terror, colección entre las cuales se encuentran nombres como Ray Bradbury, como Richard Matheson, para que vean dónde está Angélica Gorodischer, que va a ser la primera mujer hispanoparlante, pero la primera hispanoparlante en líneas generales que va a ser incluida en esta colección. A todo esto llego por este librito, como les dije, que habla un poco de la historia de la ciencia ficción en nuestro país. Vieron que al inicio les dije que Angélica Gorodischer es una autora de lo que se dice autora de nicho. ¿Qué quiere decir que es autora de nicho? Que no fue publicada en principio en las grandes editoriales, como lo son hoy día Planeta y Minotauro, sino que surge, su obra nace en revistas de fantasía y ciencia ficción como estas, en donde también la encontré. Mira que es esa portada, Marta. Una cosa bellísima. Esta revista es de la 4ª generación, si yo mal no recuerdo, de revistas de fantasía y ciencia ficción en Argentina. Se llama Péndulo. Miren lo que son esas portadas. No, increíbles. Una cosa bellísima. Bueno, y ahí ven que dice Angeliquita Gorodischer, que está ahí, uno de sus cuentos. Ella nace en una de estas revistas que surgen justamente para publicar a autores que en un principio escribían géneros considerados menores para la crítica, para la academia, como son la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Es decir, vos publicabas este tipo de géneros y era difícil que consideraran tu obra importante, por lo cual se publicaban en este tipo de nichos hermosos que hoy día pueden ir a conseguir. Traten de tenerlas en sus bibliotecas porque son sumamente hermosas. Pero, ¿por qué se le ocurre a Angélica Gorodischer ser escritora? Toda la data que les voy a tirar respecto de su vida está en un libro que conseguí relativamente hace poco, que es se llama Historia de mi madre, que en realidad se llama Historia de mi madre, pero bueno, ahora vamos a contar por qué, ¿no? Cuál es el rol de esa madre, de la madre de Angélica Gorodischer en su vida como escritora.
Pero es una autobiografía de Angélica, que aparte no es una autobiografía como esas que se encuentran, no sé, una biografía que uno encuentra buceando en la red, sino que es una biografía posta, narrada por una escritoraza. Es decir, se nota que esto lo escribió alguien que se dedica a escribir y no solamente es una compilación de datos. Es muy entretenido, eso quiero decir, lo que uno lee, y sigue apareciendo la narrativa de la autora, de Angélica. Bueno, aquí cuenta, como les dije recién, su infancia y por qué se llama Historia de mi madre, cuál es el rol que ocupa esa madre en la narrativa de esta autora. Aprende a leer, letras, por decirlo de alguna manera, textos escritos a los 5, y cuando los padres la descubren, porque no recuerda cómo o quién le enseñó a leer, tenían una biblioteca familiar importante, así como la tuvo Borges en su momento, y Borges es importante también para esta autora, así que lo vamos a retomar más adelante. Aprende a leer las letras de los libros a los 5, y los padres, cuando la descubren, le dicen, bueno, en la parte baja vamos a poner los libros que vos podés leer, en la parte alta vamos a poner los libros que están prohibidos. Y esa palabra, la musicalidad de la palabra prohibido, hizo un juego tal que hizo que la niña con tan solo 5 años se rebelara ante esa orden, ante esa imposición, y leyera lo que realmente tenía ganas. La madre siempre le leía historias de un libro que se llamaba La Reina de las Hormigas, que tiene ese cuento, que es el más importante de la antología, que se llama La Reina de las Hormigas, que consiste más que nada en la historia de una niña que la madre le dice, no te vayas de tu casa porque te va a pasar algo malo. La nena desobedece a su madre, la llevan las hormigas, la secuestran las hormigas porque puede cambiar de tamaño como hizo Alicia en el País de las Maravillas, y ella primero es feliz con las hormigas en el reino de las hormigas, y cuando quiere volver a su casa porque ya extraña a su mamá como todo chico, las hormigas le dicen, no mi ciela, tenés que quedarte acá porque ahora sos nuestra reina, y la secuestran para siempre. Y ella recuerda que su madre cerraba la tapa del libro y quedaba como angustiada y le decía, qué terrible esto que le pasó. Ella aprendió a mentir, también lo recuerda, desde muy pequeña, y le decía sí, muy terrible, entendiendo perfectamente que la madre le estaba leyendo eso con la intención de que ella no desobedeciera. Y cuenta algo importante, porque este libro, vieron que venimos de un mundo en el que hay cosas para mujeres y cosas para hombres. Este libro era un libro para nenas, para niñas, ¿sí? De lo cual también ella hace una reflexión, porque hay cosas para niñas que te enseñan a ser niña, como por ejemplo este libro. ¿Cuál era el mensaje de este cuento y otros que traía esa antología? No era más que obedecer, no desobedezcas, y no seas curiosa, porque la niña estaba persiguiendo a las hormigas por curiosidad. Y esto no es un dato menor, digo, venimos de un mundo en el que se condiciona a las mujeres para que no desobedezcan. Piensen, sin ir más lejos, digo, como libros base en la literatura. En el Génesis ustedes podrán pensar quizá que la Biblia es un texto sagrado, para mí es literatura y podemos respetar nuestras opiniones. En el Génesis ya a Eva el propio Dios la castiga por ser desobediente y por ser curiosa, porque Eva quería saber, quería conocer, porque el fruto que colgaba de ese árbol iba a hacer que ella conociera la verdad de las cosas, iba a darle el conocimiento, y el conocimiento es algo que está prohibido para la mujer de determinada época, ¿verdad? Así que haciendo este análisis, esta comparación con la literatura infantil que llega a manos de las niñas, la que llegó a manos de la pequeña Angélica Gorodischer fue esta historia de La Reina de las Hormigas, que le decían no tenés que desobedecer y no tenés que ser curiosa, y fue lo primero que ella hizo, porque cuando la madre cerraba ese libro, ella iba a la biblioteca y sacaba los libros prohibidos, aquellos que le permitían crear, imaginar, porque piensen también que estamos en una especie de sociedad en la que de un tiempo a esta parte también el tema de la curiosidad, la creatividad era algo que no sé si era más privativo de los hombres, no sé si estaba tan relacionado con el tema de las mujeres. Las mujeres tenían temas específicos. Siempre lo digo, piensen en los juguetes, ¿no? Los juguetes son para niños y para niñas, y los juguetes de los niños ahora no tanto, pero cuando yo era chico, ya parezco un viejo, cuando yo era chico, los juguetes para las niñas eran los que estaban destinados a las tareas del hogar. Piensa en la cocinita, el bebote para jugar a ser la mamá. Digo, no había una creatividad en lo que se le dijera a la niña que podía hacer, ¿no? En cambio, para los varones sí tenían la creatividad, tenían los superhéroes para salvar al mundo porque iban a ser héroes, podían crear con ladrillitos, con herramientas o con lo que fuere, porque era algo que estaba prohibido para las nenas, ¿no? De la parte alta de esta biblioteca, Angélica Gorodischer saca
un libro que va a cambiar su vida para siempre y que va a ser el libro que la decida convertirse en narradora, en escritora, que es un libro de aventuras maravilloso, Las minas del rey Salomón. Cuando ella lee Las minas del rey Salomón a los 7 años de edad, dice, yo quiero hacer esto, un libro de aventuras. Aquí quiero decir otra cosa. Angélica Gorodischer es importantísima dentro del género de la sci-fi y de la fantasía. Como les dije, en Argentina también, pero en el mundo entero. Razón por la cual fue leída y traducida, entre otras cosas, por Ursula K. Le Guin. Porque logra hacer algo importante con el género, y este es un consejo para todos los escritores que están mirando este programa y que están escuchándolo a través de Spotify. Logra hacer una transgresión contextual con el género, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que está diciendo? A ver, lo que quiere decir es que la ciencia ficción de Angélica Gorodischer es latinoamericana, es argentina. Lo podés notar no solamente en sus escenarios, en sus personajes, lo podés notar en el lenguaje. Y el uso del lenguaje es muy especial en la obra de Angélica Gorodischer, porque sin ese lenguaje quizá por momentos podríamos pensar que estamos frente a los clásicos, a los clásicos yanquis, a los clásicos ingleses, a los clásicos europeos del género. Pero vos encontrás un vos, un che, un dale en la obra de Angélica Gorodischer, y eso hace que uno se contextualice inmediatamente con un libro de literatura argentina. Digo, esto es importantísimo porque es... a mí como lector me pasa que lo identifico seguido en los autores que quieren adentrarse en determinados géneros. Me pasa con el terror, me pasa con la fantasía, me pasa con la ciencia ficción, que por ahí vos lees el texto y decís, y esto lo pudo haber escrito Stephen King, o intentan imitar a Stephen King, lo cual también está mal, o a cualquier otro autor importante, a Ray Bradbury, a Richard Matheson, y no, lo que hace Angélica es hacer ciencia ficción latinoamericana. Y eso me parece sumamente importantísimo. Digo esto porque Las minas del rey Salomón fue el libro que hizo que ella se dedicara a la escritura, pero ella logra hacer una transposición y no escribe como los clásicos, sino escribe como una escritora, valga la redundancia, argentina. Volviendo a su historia, a la historia de su infancia, tenemos cómo descubre ella de adolescente que esto de la escritura le va realmente. Ella iba a un colegio donde tenía una profesora de literatura que les dio como tarea de principio de clase, de principio de año. Vieron cuando los chicos, yo soy docente, así que conozco un poco del tema. Vieron cuando los chicos vuelven del verano a clases, que les dicen, bueno, a ver, contame qué hiciste en tus vacaciones, contame quién fuiste a visitar, contame con quién estuviste, y los pibes ahí escriben una breve narración. Bueno, ahí escribe ella una narración que la marca también como escritora de adolescente ya, donde ella recuerda caminando por la calle que vivió en una casa que sus padres no le habían dicho que ella vivía ahí. Ella lo recordó pasando por ahí y se vio a la Angélica niña, digamos, mirando con alguien que la tenía a UPA desde esa ventana a una mujer que cruzaba la calle con un vestido y un sombrero rojo. Y ese sombrero rojo hizo que ella entendiera lo importante de las descripciones, de las escenas, que es lo que pasa en sus libros. Desarrollando esa narración como tarea, ella se dio cuenta que lo que le importaban eran estas cuestiones, ¿no? Que tenían que ver con el uso específico de las palabras para describir determinadas escenas. Pasa algo curioso también, siguiendo el hilo de su narrativa y de su lugar como mujer en la escritura y en la literatura, que es que a los 18 años de edad ella conoce a quien después fue su marido. Quiero recordar el nombre de su marido, ya va a aparecer por algún lado. Esto es interesante, ¿en qué sentido? Ella conoce a su marido, se pone de novia y su madre está en contra de que ella se meta con este hombre. Su madre presenta, porque fíjense como les dije recién, Historia de mi madre, se llama este libro en donde ella cuenta su biografía. Fíjense la importancia de su madre en su vida. Su madre estaba en contra de este noviazgo, así que la manda a ver a una tía Pilar que vivía en Bariloche. Ella estaba en Buenos Aires. Le dice, no, vas a irte allá hasta que se te pase, ¿no? Esto de el enamoramiento que sentís por este tipo. Ella vuelve de ese viaje de Bariloche y dice, cuando se vuelve a encontrar con su novio, con quien fue después su marido, ella le dice, nos vamos a casar y nos vamos a ir. Porque quería desobedecer a esa casa materna.
hay un doble amor ahí con esa madre que es la que la introdujo al mundo de la literatura, al mundo de la fantasía, pero es también un poco la que coercionaba sus acciones y la que despertó en ella esto de la rebeldía, esto de la curiosidad, esto de la desobediencia que hicieron después a su obra también. Ella tiene un apellido paterno que es Arcal. Ella se llama desde la familia Angélica Arcal, pero cuando se casa con su esposo toma el apellido de su esposo, que es Gorodischer. Frente a esta idea, lo que le dicen los demás es, bueno, pero escuchame una cosa, vos decís que sos feminista, decís que luchás por los derechos de la mujer y que te preocupás por lo que le pasa a las mujeres en tu obra, pero te pones el apellido de tu marido, le dicen. Primero, hay una palabra, yendo a esto del lenguaje que a mí me parece tan importante y tan relevante. Hay una palabra que ella borra ahí, que es una palabra mágica, que es un posesivo en inglés, que es de. Esa preposición, ¿no? Que dice Angélica de Gorodischer como una cuestión de pertenencia. Ella se llama Angélica Gorodischer. Y lo que dice es, no seamos hipócritas. Los apellidos no son de mujeres, los apellidos son de hombres, así que yo me voy a poner el apellido que a mí más me guste, el apellido que se me cante. Y dice que va a usar el apellido de su marido porque además ella pasó más tiempo de su vida con su marido y con su padre, por lo cual déjenla elegir tranquila cuál va a usar. Uno puede pensar frente a esto, bueno, pero las madres solteras también pueden ponerle los apellidos. Sí, pero esas madres solteras tuvieron un abuelo o un bisabuelo que era el dueño de ese apellido. Y ahí tenemos una reflexión importante para hacer. Fíjense cómo a cada paso nos hace reflexionar Angélica sobre cuestiones que tienen que ver con el lugar de la mujer. Bueno, todos los apellidos son apellidos masculinos, son apellidos de hombres. Déjenme elegir el que a mí se me cante, eso me pareció muy interesante. Volviendo a la historia de su madre y a la importancia que su madre representó en cuestiones que tienen que ver con su literatura, con su narrativa, tenemos que darnos cuenta que esa madre le leía cuentos, el cuento de La Reina de las Hormigas, pero también, aparte de controlarla, es decir, de intentar educarla como se educaba a cualquier niña de esa época, también nos tenemos que ubicar en esa, no vamos a demonizar a la madre de Angélica, pertenece a una época y a un relato que hacía que las mujeres se educaran de esa manera. También le proporcionó la magia. Ella recuerda que la madre la sacaba de bañarse, le secaba el pelo con un toallón y mientras le secaba el pelo con ese toallón inventaba historias para ella. Esa me parece una escena totalmente hermosa. ¿Quién pudiera tener la dicha de contar con una madre de esas que te va narrando historias inventadas? Y el juego que más le gustaba a Angélica de estas escenas, de estas historias, es que ella como escuchante, digamos, de estas historias de la madre, como oyente, escuchante tiré, pero bueno, escuchante me gusta, para lo que estamos hablando del uso de la palabra. Como oyente de estas historias, lo que hacía es que tenía permitido intervenir en estas historias. Me pareció que la madre era una narradora fantástica, leyéndolo desde lejos y sin haberlo vivido. Esta idea de que le inventa historias para ella y mientras va secando le decía, ¿por qué iba la princesa? ¿Cómo se llamaba la princesa? Y ella decía Esmeralda casi siempre, porque Esmeralda es un nombre que le gustaba mucho. Y la iba dejando participar y terminar la historia, la hacía trabajar desde su rol como narradora, como autora, como creadora. Eso me pareció totalmente hermoso. Hasta aquí tenemos la parte que tiene que ver con la infancia de Angélica Gorodischer y cómo se forma ella como escritora y también como lectora, porque todo buen escritor tuvo que ser necesariamente antes un buen lector. Esto no lo digo yo, por supuesto que no es algo que se me acaba de ocurrir a mí. Lo cita Angélica, pero también Angélica cita de quién es la frase. Dice que es una frase del señor Aldous Huxley, que es el amor de mi vida. Huxley dice que un buen escritor tiene que leer absolutamente de todo, porque eso es justamente lo que lo forma como tal. En su carrera como lectora, vamos a decirlo de esa manera, en su recorrido como lectora, Angélica Gorodischer odiaba la literatura romántica, pero no porque estuviera mal escrita, porque de hecho ella reconoce que hay algunas obras que tienen que ver con el romance que están escritas por mujeres, que son buenísimas, pero dice, a nosotras nos encasillaron en el romance a las mujeres, así que por tal motivo odia leer romance escrito por mujeres, más allá de que esté bien o mal escrito, sino porque es un lugar en el que se ha predestinado, por decirlo de alguna manera, a las mujeres. Piensen en esto
digo, en términos más actuales, podemos ir más atrás si quieren, pensando en todas esas escritoras mujeres que tuvieron que ponerse un seudónimo de hombre, o tuvieron que poner las iniciales y el apellido, o tuvieron que adjudicarle su obra a su marido, a su hijo o a lo que fuere, porque si era escrito por una mujer iba a ser puesto en duda ese escrito. Más acá, digo, eso le podía pasar a las hermanas Brontë, por ejemplo, y demás, ¿no? Pero yendo más acá, digo, acá nomás, hace un par de años, la señora J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, fue obligada a poner justamente sus iniciales. Mucha gente no sabe que esa J es de Joanna, de Joanne. Porque se llama J.K. Rowling. Le hicieron poner esas iniciales porque dijeron, no, si vos escribís este libro que está buenísimo, ¿no? Harry Potter, pero si vos decís que lo escribiste vos, que sos una mujer, si ahí dice Joanna en vez de J, la gente va a pensar que es una novela de romance y no la van a comprar, porque saben que si hay una mujer como autora de este libro es porque escribe romance. Preferimos que pongas tus iniciales. Fíjense que esto que les estoy diciendo es de ayer, digamos, ¿no? Así que es sumamente interesante también todas las reflexiones que hace, como les digo. Leer lo que diga Angélica Gorodischer, escucharla, te hace pensar en un montón de cosas, porque hay problemáticas y cuestiones quizá un tanto obvias o explícitas sería la palabra que tiene que enfrentar una mujer diariamente, pero después están todas estas otras. ¿Por qué odias las novelas de romance? Y porque a nosotras nos encasillaron ahí, entonces a mí no me gustan. Y te hace pensar con eso, a mí me parece alucinante. Y entre otras cosas que también no le gustaba leer y no le gustaba escribir, ella escribió cuentos y novelas. Era amiga de Griselda Gambaro, quien también es otra narradora y dramaturga importante, y le decía, vos tenés talento para escribir teatro, tendrías que escribir teatro. Y ella le decía, no sé, no me sale escribir teatro. Quiso hacerlo y dijo que no pudo finalmente. Pero volviendo a los géneros que no le gustan, está la autoayuda, el romance y la poesía. Y ahí coincide con otro grande, que es el señor Jean-Paul Sartre, que dice que la literatura en poesía, en verso, es una literatura compleja al cohete, por decirlo así en criollo. Bueno, Angélica decía un poco lo mismo, decía, no entiendo la poesía, por eso no me gusta leerla, no entiendo cuando la leo, me cuesta interpretarla, no sé por qué da tantas vueltas. Bueno, yo coincido un poco con eso. Ahora estoy igualmente tratando de entrar al mundo de la poesía por algún costado que a mí me gusta, la poesía de Lovecraft, la poesía de Poe, pero así todo prefiero mil veces la narración. Bueno, a ella tampoco le gustaba la poesía. Y entre los escritores que ella recomienda leer, que la formaron a ella como autora, es decir, yo quiero escribir así, que es lo que le pasa a muchos escritores cuando abren un libro y leen eso y dicen, che, yo quiero leer así, yo quiero escribir así, perdón, yo quiero leer, que la gente lea lo que yo escribo y que lean esto, provocar eso. Hay mucho laburo en el lenguaje de Angélica, se nota muchísimo que es una gran lectora. Ha leído a Balzac, Balzac es uno de sus grandes amores, ha leído la obra completa de Balzac, incluso las que no son relacionadas al género que ella escribía. Le gusta mucho cómo escribe Honoré de Balzac, le gusta mucho la narrativa de Borges, y eso también se ve mucho en el uso del lenguaje, porque si hay alguien que usa el lenguaje especialmente es el señor Jorge Luis Borges, y se nota muchísimo que Angélica era una lectora de la obra de Borges, en esas descripciones minuciosas de determinados momentos, en esa utilización de nombres así bien argento. Pienso en esta otra obra clásica de Angélica Gorodischer, Trafalgar Medrano se llama. Dígame si eso no es algo muy así de estilo borgiano, ese apellido Trafalgar Medrano. Y de cuestiones que tienen que ver con la escritura de las mujeres, acá viene un datazo, que Angélica Gorodischer era una lectora, admiradora y amiga de la señora Úrsula K. Le Guin. Eran amigas por correspondencia, porque por supuesto Úrsula no vivía en Argentina, en Santa Fe, como sí lo hizo Angélica, pero estaban muy relacionadas. De hecho, hay una teoría conspiranoica ahí dando vueltas, como la de que Catamarca no existe, como la de que hay extraterrestres en el Área 51, que dice que Calpa Imperial fue escrita antes de un libro de cuentos de Úrsula K. Le Guin, y que Úrsula K. Le Guin escribe después, creo que es La mano de la oscuridad, no me acuerdo bien cuál es el texto en el que se basa esta teoría. Úrsula K. Le Guin hace como una especie de continuación en alguno de sus cuentos de Calpa Imperial, porque tenían una relación, como dije, por carta con Angélica Gorodischer, lo cual me pareció alucinante. Yo, después de leer ese dato, dije, necesito ir a leer, después de leer Calpa Imperial, ese relato de Úrsula K. Le Guin,
porque es impresionante la idea de que las escritoras escribieran en continuidad una narración en un mundo en el que no existía la internet, en un mundo en el que no era lo globalizado que está ahora y demás. Bueno, eso tenemos para contar desde el lado de cómo se formó ella como lectora, pero sí es una lectora que ha leído de todo lo que ha caído en sus manos lo ha leído. También habla de un libro importante que la marcó a ella más o menos a sus 8 o 10 años, un libro también de la casa, de la biblioteca de la casa materna, que es un libro de colosos que tiene distintas efigies del mundo, y ella recuerda no haber leído nunca ese libro, pero tenía unas ilustraciones hechas a mano por un artista que tampoco estaba mencionado en ese libro, solo estaba el autor del ensayo de las descripciones de dichas estatuas. Y ella se quedó obnubilada con esos dibujos y también dijo, che, yo necesito escribir cosas en donde aparezcan estas maravillas. ¿Por qué es importante la señora Angélica Gorodischer, yendo a lo que dijimos al principio? Porque es una de las grandes referentes de la ciencia ficción y la fantasía. Recibió un premio importantísimo, ¿sí? Que es el premio Fantasy que se da en Estados Unidos. Es una estatuilla de Lovecraft que ahora creo que cambió porque vieron que estamos en la época de la cancelación y el señor Lovecraft no va a ser valorado por su obra sino por su vida personal y privada, que sí es bastante cancelable, pero para mí, bueno, creo que no tiene nada que ver con el autor en sí mismo. Cambiaron la estatuilla que se daba de Lovecraft y ahora pusieron tiene otra forma el premio, pero bueno, creo que Angélica todavía recibió, sí, porque lo recibió en el 2011 y todo este mambo se dio en el 2016, me parece. En el 2011 recibe el premio a la trayectoria, que es este premio llamado el Fantasy de Estados Unidos. Esto es interesante, ¿por qué? Porque a ella le dan un reconocimiento en Estados Unidos donde su obra es muy conocida, porque los yanquis también son muy de leer esto del terror y la fantasía. Piensen que toda esta movida del terror contemporáneo, del terror latinoamericano, de la ciencia ficción y las fantasías latinoamericanas, el peso que tienen en la actualidad, son muy de acá, muy de ahora. Digo, antes era algo muy de otros lados, o acá llegaba lo que se escribía en otros lados. Digo, nosotros como lectores de esos géneros leíamos autores de otras regiones que no eran de acá, no eran artistas nacionales. Pero ya en Estados Unidos sí se leía su obra, porque ya se valoran estos géneros desde hace mucho tiempo. De hecho, ya lo dije en algún momento de este podcast, pero lo vuelvo a decir porque es un datazo. Ursula K. Le Guin traduce, es la primera en traducir Kalpa Imperial al inglés y hace el prólogo, además. Vamos a hablar en otro capítulo seguramente de esta otra importantísima autora. Pero esto para que vean a la par de quién estaba Angélica Gorodischer. Esto lo digo porque tenemos que ser honestos. Estuve hablando con muchos bookstagrammers que después vamos a escuchar qué dijeron y demás al respecto. Pero no es una autora muy conocida. Por ahí uno dice Angélica Gorodischer y dice, digo, en la actualidad, en el presente, aquí y ahora en lo sincrónico, si nos adentramos en el mundo de los lectores de este momento, no sé si muchos conocen a Angélica Gorodischer, o si la han escuchado, o si han leído en profundidad su obra. Es un gran momento para hacerlo porque, como dije, gracias a la colección de Minotauro Esenciales va a empezar a republicarse la obra, que también es dificilísima de conseguir. Yo estuve paseando el otro día por Plaza Italia, ahí en los puestitos que están al costadito, y conseguí de pura casualidad este que ya les mostré, que es Historia de mi madre, donde cuenta su vida. Es un libro bellísimo porque, aparte, miren, como ella es una autora de fantasía y ciencia ficción, esta es una absoluta boludez, no les va a cambiar la vida en nada, pero se los quiero mostrar porque soy un nerdo. Tiene estrellitas. Bueno, nada, este libro bellísimo, lo compré el otro día ahí en Plaza Italia. Después también conseguí este otro, que es imposible de conseguir, Marta. Es Trafalgar. ¿Qué es Trafalgar? Es una antología de cuentos. En realidad es una novela que habla de la vida de este Trafalgar Medrano, que es un viajero del espacio.
Es una cosa preciosa porque este Trafalgar llega a Santa Fe y empieza a hablar con quien cuenta esta historia, porque es quien la está escribiendo. Dice que viene a ser la mismísima Angélica Gorodischer, y eso también es muy borgiano. Miren, hablando de Borges, esto de poner al autor o la autora en este caso como personaje del libro ahí implícitamente o explícitamente. Trafalgar habla con Angélica, quien es la que escribe las historias que le cuenta, porque la va a visitar a Santa Fe después de hacer un recorrido espacial importante. Y le cuenta sus aventuras por otros planetas y por otras regiones del cosmos. Estas regiones del cosmos no representan más que las distintas culturas, las distintas naciones, distintos países latinoamericanos. Indirectamente, no es que dice estuve en Brasil, sino que va a un planeta con características muy amazónicas, ahí, muy tropical. Esto es lo que les digo, esto es ciencia ficción latinoamericana. Esto es lo que más me gusta de Angélica Gorodischer. Me compré, no sé si ya les dije, porque bueno, estoy medio grande, tengo 31, sepan entenderme. Por ahí digo algunas cosas que ya dije. Me compré una antología de ciencia ficción cubana y me vendieron pescado podrido. No eran ciencia ficción cubana, eran cuentos que podrían pasar en cualquier lado. Yo quiero leer algo de Cuba en esos cuentos. No me interesa que me cuentes historias que me pueden contar otros que ya las escribieron. Digo, dame algo que me identifique en el territorio. La magia de Angélica Gorodischer es que vos lees su obra y te das cuenta de que es una escritora latinoamericana, como les dije recién. En esta idea también borgiana de que ella, me voy a tirar un cachito, de que ella se pone como personaje de sus propias historias, tenemos Floreros de Alabastro, Alfombras de Bojara, que fue el premio MC. Miren, ahí le tenemos a Angeliquita. Esto lo estoy mostrando para quienes quieran ver los recortes en nuestras redes sociales, en Planeta de Libros Argentina, porque van a estar escuchando este podcast y van a decir, ¿qué es lo que está mostrando? A ver, si acá te estoy escuchando nada más. Pueden ir a ver esto que les estoy mostrando, como dije recién, a las redes de Planeta. Pueden buscarlos como Planeta de Libros Argentina. Como les dije, este libro ganó el premio MC. No es una novela de ciencia ficción ni de fantasía, pero hay una señora ahí que ya es de la tercera edad, que tiene pelo corto, que es colorada, que hace una investigación. Y si están viendo las imágenes de este video van a saber que esa señora es la mismísima Angélica Gorodischer. Como dije, eso es muy borgiano de ponerse el autor como personaje para crear lo apócrifo de la obra. Toda esa data que les estuve tirando respecto de... Se ponía a mostrar libritos, pero no importa, si es lo que quieren ver, no sean que no. Toda esa data que les tiré respecto de cuál es el rol de la mujer en la ciencia ficción y demás, está en este libro que también encontré ahí paseando otro día por los puestitos que están ahí en Plaza Italia. Plaza Italia, para quienes estén escuchando este podcast desde cualquier otro lugar de la galaxia, es un parque donde se toman y se esperan los bondis, y al costado hay puestitos de libros usados, que es hermoso quedarse ahí 50 horas seguidas revisando a ver qué encontrás, porque encontrás estas magias. Se llama Desde las fronteras de la mente femenina, feminismo y ciencia ficción. Miren esa portada muy diva Plavalaguna del Quinto Elemento, ¿no? Si hay una chica ahí de azul para quienes lo están escuchando y no lo están viendo. Y aquí en la intro, más allá de que obviamente es un compilado de historias de ciencia ficción que elaboran el feminismo, en la intro hablan Green y Lefanu, las autoras y compiladoras de este libro, de cuál es el lugar de la mujer en la ciencia ficción. Y primero dice en la ciencia. Yo soy profe, como les dije, y tengo algunos profes que son amigos, que son profes de biología, no me salía la palabra, de biología, de naturales y demás. Y una de las tareas que les hacen hacer a los pibes es dibujar a un científico. Y dicen, bueno, dibujen a un científico. En ninguno de los pibes dibuja una mujer, porque la idea de la ciencia no está muy relacionada a la mujer. Esta idea de conocer, como les decía al principio, esta idea de descubrir, de investigar, mostrándoles otro librito de Angélica Gorodischer. Este me lo regaló mi bebo para mi cumpleaños 31. A ver si se ve ahí. Sí, se ve perfectamente. Bajo las jubeas en flor. Estos son cuentos también de ciencia ficción de la gran Angélica Gorodischer. Aquí hay uno de sus cuentos más famosos, que habla justamente de cuál es el rol de las mujeres y de los hombres. Creo que están en una especie de lugar en el que solamente hay hombres, pero estos hombres, hay hombres que ocupan el rol de hombres y hay hombres que ocupan el rol de las mujeres, la cual es interesante, cómo el poder necesita crear un lugar así, ¿no? Y miren la magia de este libro. Mira, ¿estás lista, Marta? Te voy a mostrar algo.
chachán, chachán, chachán. Para los que están escuchando, lo que estoy mostrando en este preciso momento es la firma, el autógrafo de la gran Angélica Gorodischer. Está entre nosotros hoy, entre otras cosas, porque tenemos su firmita ahí. Miren qué cosa hermosa. Es conocida, de todas formas, en el mundo entero, Angélica Gorodischer, por su obra Kalpa Imperial, que va a ser lanzada desde marzo del 2024. Hoy charlábamos con un amigo y le decía desde marzo de 2023 porque me cuesta un poco ubicarme en el 2024. Cosas que pasan cuando uno empieza un nuevo año. No, desde marzo del 2024 van a poder encontrar la obra Kalpa Imperial, que como les dije fue una novela importantísima que en los inicios fue traducida al inglés por primera vez por la mismísima Úrsula K. Le Guin, que hizo el prólogo, además amiga de Angélica Gorodischer, que tiene esa magia de la teoría conspiranoica y que continúa en uno de los cuentos de Úrsula. ¿Qué tenemos para decir de Kalpa Imperial? Kalpa es una palabra en sánscrito que viene de la cultura hindú, que significa algo así como que reúne las 4 dimensiones del tiempo para hablar de la eternidad. Kalpa sería eternidad. Kalpa Imperial sería algo así como un imperio eterno. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata Kalpa Imperial? Que va a ser lanzado por Minotauro Esenciales en el mes de marzo del 2024. Ya ahí, el primer día puedes ir a buscarlo, Marta, y conseguirlo y leerlo para corroborar todo esto que te voy a decir ahora. Kalpa Imperial es una novela que cuenta distintas historias de este imperio eterno, de la caída, de la destrucción, de la resurrección, de el buen desarrollo de este imperio, porque va a pasar por muchos altibajos. Y vuelvo otra vez a lo que dije al principio de quién es Angélica Gorodischer para la narrativa de ciencia ficción o fantasía latinoamericanas. Kalpa Imperial es una metáfora, porque fue publicada en 1983 y en 1984, porque tiene 2 partes que en Minotauro Esenciales va a salir de manera unificada. Es una metáfora de la dictadura, del poder. Es una metáfora de la dictadura del poder. Es una metáfora bien construida. Digo, no es una metáfora de esas que uno lee y dice, che, este es el dictador, acá está el pueblo sometido. No, te hace pensar realmente. A mí de las cosas más locas en las que me hizo pensar, y es por lo que más me gusta la obra de Angélica Gorodischer y por lo que más me gusta escuchar y leer sobre ella, es esta idea que les dije recién al principio también, de cómo te hace pensar en todo lo que dice. En cada cosa que dice tiene como un detrás que vos te quedas como pensando. Kalpa Imperial refleja la idea de cómo se construye una historia en un pueblo, en una nación, y cómo el poder es siempre quien construye esa historia. La historia que nosotros conocemos depende de quién la haya contado, de quién la haya instalado. Esto es importante también porque siempre que se toma el poder se construyen distintas realidades. Digo, hay próceres que pasan a ser héroes, hay próceres que pasan a ser villanos. Digo, pienso en la proximidad de lo que les estoy diciendo, que yo mientras iba a la primaria, Sarmiento era el padre de la educación. Hubo un momento en el que Sarmiento pasó a ser el mayor tirano de la historia. Hubo un momento en el que Rosas pasó a ser el mayor tirano de la historia. Digo, eso pasa en los países realmente, ¿no? Esta idea de la construcción de los relatos y cómo van cambiando esos relatos a partir de quién está al poder, ¿no? De quién construye esa historia. Y Kalpa refleja esta idea de la colonización también, ¿no? De cómo, insisto, en estos relatos, en estos discursos que se van instalando según la época, Colón era un héroe, o Colón es el que trajo justamente a quienes realizaron una de las matanzas más grandes que existieron en nuestro planeta, en nuestro territorio latinoamericano, ¿no? Más precisamente, esta idea de, bueno, pero parece que aquel no era tan héroe, parece que esto no era algo bueno, algo malo. Inicia la novela con un pueblo que no se anima a pasar los muros porque dice la leyenda, el relato, que detrás de esos muros hay destrucción y demás, y no, resulta que detrás de esos muros estaba aquello que justamente iba a ayudar a que se reconstruyan como sociedad, a que se reconstruyan como pueblo, como nación. Kalpa me parece una cosa exquisita, además en cuestiones lingüísticas. Hay un uso hermoso que se hace del lenguaje, que después, sobre el final de este programa, voy a compartirles un breve fragmento del inicio para que vean esto que les estoy diciendo, porque si no lo escuchan, quizá no me crean, pero Kalpa es una obra maravillosa. Lo que vamos a hacer ahora es ir a
una lista de datos curiosos que tengo para compartirles de Angélica Gorodischer. Esto ya los dije, pero algunos vamos a reafirmarlos y otros los van a descubrir por primera vez. Datos curiosos de la vida de Angélica Gorodischer en un minuto. Recuerda haber narrado su primer relato a los 3 años, escondida en un rinconcito del armario de su madre. Su apellido paterno es Arcal, pero decidió usar el apellido de su esposo porque le gustaba más, ya que para ella no existen los apellidos de mujeres. La traducción al inglés de su texto Kalpa Imperial fue hecha por la mismísima Ursula K. Le Guin, amiga y admiradora de su obra. Fue la primera mujer escritora argentina en publicar ciencia ficción y fantasía, junto con otra grande del género como Ana María Joa. Aprendió a leer a los 5 años, con los libros que habitaban la biblioteca materna y paterna del hogar. El libro que marcó su vida literaria fue Las minas del rey Salomón, libro que llegó a sus manos con tan solo 7 años. A los 30 años escribió 2 novelas que destruyó ni bien terminó, ya que no las consideraba lo suficientemente buenas. En 2011 recibió el World Fantasy Award, una estatuilla de Lovecraft que galardona en Estados Unidos a los referentes más importantes del mundo de la ciencia ficción y la fantasía. Dijo el narrador: ahora que soplan buenos vientos, ahora que se han terminado los días de incertidumbre y las noches de terror, ahora que no hay delaciones ni persecuciones ni ejecuciones secretas, ahora que el capricho y la locura han desaparecido del corazón del imperio, ahora que no vivimos nosotros y nuestros hijos sujetos a la ceguera del poder, ahora que un hombre justo se sienta en el trono de oro y la gente se asoman tranquilamente a las puertas de sus casas para ver si hace buen tiempo, y se dedican a asuntos y planean sus vacaciones y los niños van a la escuela y los actores recitan con el corazón puesto en lo que dicen y las muchachas se enamoran y los viejos mueren en sus camas y los poetas cantan y los joyeros pesan el oro detrás de sus vidrieras pequeñas y los jardineros riegan los parques y los jóvenes discuten y los posaderos le echan agua al vino y los maestros enseñan lo que saben y los contadores de cuentos contamos viejas historias y los archivistas archivan y los pescadores pescan y cada uno de nosotros puede decidir según sus virtudes y sus defectos lo que ha de hacer de su vida. Ahora cualquiera puede entrar en el palacio del emperador, por necesidad o por curiosidad. Cualquiera puede visitar esa gran casa que fue durante tantos años velada, prohibida, defendida por las armas, cerrada y oscura como lo fueron las almas de los emperadores guerreros de la otra dinastía. Esto es el inicio de Kalpa Imperial. ¿Vieron qué maravilla? En esta hoja no hay casi puntos, no hay casi comas, se lee todo más de corrido. Ahí es un cierre distinto de lo que dice que ustedes lo van a leer porque es un nombre imposible de leer. El Hiedróvides, que no sé ni cómo se pronuncia. Una maravilla desde el lenguaje. Es una escritora que además en su labor como narradora ha tratado de hurgar, de buscar, de revivir, de traer otra vez a la vida a palabras que se han dejado de usar. No es de esos autores fantasmas, vieron, que usan palabras difíciles para decir, no, mirá, yo escribo, mirá qué difícil que escribo, sino que realmente se preocupa por buscar la palabra exacta con la musicalidad precisa para que quede bien en ese lugar de la oración. La amamos, Angélica Gorodischer. Para darle cierre a este primer encuentro de episodios de un futuro anterior, este podcast del grupo editorial Planeta, estuvimos charlando con bookstagrammers, con promotores digitales del libro en el mundo de las redes sociales, para ver cuáles son sus exponentes favoritos a la hora de hablar de ciencia ficción, para ver si alguno de ellos conoce a la gran Angélica Gorodischer o para ver si esta es su oportunidad para conocerla, gracias a la publicación de Kalpa Imperial editada por Minotauro Esenciales. Hola, Ever, ¿cómo andás? Soy Jean y estoy acá con Steffi. Somos de Acta Non Verba y en base a lo que nos preguntás, consideramos que es complicado dar solo 3 nombres cuando hay tantos y tantas que han influenciado un montón en el género, pero te puedo mencionar a los que leímos con mayor fervor, si se quiere.
El primero podría ser H.G. Wells, considerado junto a Julio Verne como uno de los padres de la ciencia ficción. Es destacable su imaginación visionaria y su capacidad para anticipar varios de los desarrollos tecnológicos y también sociales del futuro, algo que lo convierte en uno de los grandes dentro de lo que se conoce como la literatura especulativa. Y también tuvo una gran influencia en los otros dos que te podemos mencionar, que son Arthur Clarke, también pionero en el abordaje de temas como las inteligencias artificiales, los viajes espaciales, y posee, al igual que Wells, una capacidad para combinar la ciencia con la especulación. Y por otro lado se encuentra Philip Dick, contemporáneo a Clarke, quien ha sido un autor clave en el desarrollo del movimiento cyberpunk, con un trabajo con las realidades alternativas y una habilidad para cuestionar la naturaleza de lo que consideramos real. Hola, soy Lau y como me encanta leer y compartir lo que leo, tengo una cuenta sobre libros en Instagram que es @lau.bibliófile. Y para nombrar a los exponentes de la ciencia ficción y qué significan para mí, los que yo puedo nombrar, es decir, a los que les tengo afecto, son a Bradbury, Asimov y a Philip K. Dick. Tanto Bradbury como Asimov han sido para mí muy especiales porque me han acompañado en toda mi adolescencia y con ellos he descubierto otros mundos, otras dimensiones, otros lugares en el universo. Con Philip K. Dick me pasa de que lo he descubierto ya de más grande y sí su pluma y su forma de contar historias y su cuestión un poco más contemporánea comparado con Asimov y con Bradbury es lo que más me atrae de sus historias. Lamento, sí, haber descubierto también tardíamente, pero bueno, gracias a otras cuentas de Instagram, a otras autoras de la ciencia ficción, mujeres, como por ejemplo Ursula K. Le Guin, a la que estoy leyendo últimamente. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Hola, soy Verónica y tengo un Instagram que se llama Leo de Verdad. Los tres primeros autores que se vienen a la mente para mí son Orwell, Bradbury y Asimov. Pero como mis libros preferidos de ciencia ficción son sobre distopías, voy a mencionar primero Aldous Huxley, porque Un mundo feliz de adolescente me abrió camino hacia un género que no leía habitualmente. Yo leía terror y de adulta lo releí y me sigue impactando como la primera vez. De nuestros contemporáneos me veo obligada a incluir a Leandro Ábalos Blacha. Con Medianera y los Kilmers, sobre todo, nos meten un delirio hermoso donde la ciencia ficción se mezcla con el terror, el policial y un humor negro increíble. Y la tercera exponente para mí es Agustina Basterrica. Cadáver exquisito y Las indignas son dos ficciones distópicas que seguramente se van a volver clásicos, sin dudas. Hola, mi nombre es Nad, tengo una cuenta de literatura, cine y cultura que se llama nix.libros y si tengo que pensar en tres autores de sci-fi, de ciencia ficción que sean referentes, voy a elegir tres que me hayan marcado a mí, quizás que no sean referentes a nivel mundial y voy a hacer un poco de trampa. Voy a elegir a Douglas Adams. Por su comedia, por su manera politizada de ver el mundo, porque siempre reír sana y me ha hecho bien. Y voy a elegir a Pratchett y a Gaiman, y sé que no son del todo ciencia ficción, sé que son un poco weird, sé que son un poco fantasía, pero hay algo interesante de los tres juntos y es la posibilidad de, desde el humor, hablar de los temas que nos atraviesan como sociedad y poder generar lectores un poco más empáticos. Creo que eso es lo que más me han dado los tres, al poder ver el mundo radicalmente distinto desde sus libros. Bien, agradecemos, sí, charlando con Nat después, de Nix Libros. ¿Cómo te gusta hablar, Nat? Y me estuvo recomendando hoy algunas escritoras también que mencionó, pero no hizo alusión a nuestra querida Angélica Gorodischer, que insisto, es un gran momento de la literatura nacional para poner en el lugar que se merecen a nuestras escritoras contemporáneas y a nuestras escritoras pasadas, como la gran Angélica Gorodischer. Queda una sola cosa para plantearles y ya nos vamos, que es ¿cuál es el género de la literatura de Angélica Gorodischer? Más precisamente, ¿cuál es el género de Calpa Imperial? ¿Es fantasía o es ciencia ficción? Podemos decir que es ciencia ficción. A mi criterio es ciencia ficción por el hecho de que está hablando de algo que puede pasar en algún otro lugar del cosmos.
no es una fantasía, en todo caso será una fantasía científica para hacer así, como una especie de ensamble de géneros. Gente, gracias por habernos acompañado en este primer encuentro de episodios de un futuro anterior. Si les gustó, pueden compartirlo en sus redes sociales, arrobando a Planeta de Libros Argentina. ¿Cómo lo encuentran? Como @Planeta de Libros Ar, @Planeta de Libros Ar, o también pueden compartirlo con sus amigos, con sus amigas, con sus primos, con sus tías, con sus tíos y, por qué no, con sus vecinos también. Mi nombre es Ever Oroná. A mí me pueden encontrar en Instagram como @EgoEverZoom. Nos vemos pronto en un nuevo encuentro de episodios de un futuro anterior. Adiós. Yeah.